Y hoy con nosotros nos está acompañando Juan Carlos Burgos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Eugenia. Buenos días, audiencia. Bueno, un gustazo enorme tenerte acá en esto para conocer esta vida de zapatero, pero que zapatero es casi como un puntito cuando hablábamos de la cantidad de cosas que han pasado por la vida de Juan Carlos Burgos. Y para empezar, ¿cuándo nació Juan Carlos? Yo nací en el 58. Acá en Deró. Acá en Deró. Sí. ¿Y tiene más hermanos usted? Sí, nosotros éramos 8. Ah, bien. Murieron 3. ¿Y en el orden de esos 8, cuál sería usted? No, yo soy casi el anteúltimo. Más bien de los benjamines. Sí, el anteúltimo. Espero que sea el último, el inicio. Y Juan Carlos, naciste en Deró, hiciste la primaria acá en Deró. A los 4 años nos fuimos al campo. Mi viejo se fue al campo y ahí en Enrique Lavalle. ¿Tu papá se llamaban cómo, Juan Carlos? Hermindo Luján Burgos y Sara Nieves Ponce. Y resulta que, bueno, a los 4, yo tenía 4 años cuando ellos se fueron al campo. Ahí al campo, de Puestero, allá en la estancia Laures, 30 kilómetros, 40 de acá, y contra el deslinde de la localidad de Henderson. Y, por ende, íbamos a la escuela de Enrique Lavalle. Claro. Cuando llegó el tiempo de la escuela en Enrique Lavalle, ahí íbamos, y en aquel entonces había hasta 35, 38 chicos. Sí, había mucha vida, ¿no? Sí, porque trabajaba muchísimo en ganadería y por lo tanto puesteros, ahí habían en Laurén hasta 6, 7 puesteros. Claro. Y no tenían menos de 4 hijos claro, cada uno. Todos así, en esa época no había mucha televisión. Populosos. Claro. ¿Y recordás algún compañero, o sea, gente que fuera a la escuela con vos en ese momento, algunas profes de ese momento? Sí, en Enrique Lavalle, la escuela... ¿Te quedaba lejos la escuela de la estancia? Y sí, nos quedaba 7 kilómetros. Así que irías a caballo, trote. A caballo, y en la época que iba mi hermana la mayor, iban en sulky. Pero nosotros a mí ya me tocó ir a caballo. Y a mi hermana también, llevaba a mi hermana. Y bueno, ahí la escuela, tengo lindos recuerdos de la escuela porque aún los sigo viendo a los chicos de aquel entonces, pero la escuela de Enrique Lavalle para nosotros fue muy especial, especialmente muy conocida por las grandes fiestas que se hacían en aquel entonces. Había una maestra que era María Mestre de Or, me acuerdo siempre, que era la directora, era de Arboleda, y resulta que era muy buena para asuntos de las fiestas patrias, las fiestas de fin de año, hacían grandes carpas, tenían buenas comisiones en aquel entonces, y era conocida, después de eso había bailes, y era conocida por eso, por las grandes fiestas. Se terminaban la fiesta escolar y después se armaba. Y bueno, había que aprovechar que estaba, sí, que había ido toda la familia. Claro, en esa época ya te digo, era conocida en Enrique Lavalle la escuela número 18 Enrique Lavalle. ¿Y cómo se llama la escuela? Soldado Desconocido me parece, si no recuerdo mal, creo que es Soldado Desconocido. Bien. Que me vine a enterar con el tiempo. Para mí era escuela Enrique Lavalle y escuela 18. Bien. Así que ya te digo. ¿Y actuabas vos cuando ibas a la escuela, Juan Carlos? ¿Eras de los que actuaban, que bailaban? Y yo era malo, para los bailes era malo, siempre me ponían allá como para alcanzar algo. Pero lo que sí me defendía en esa época para recitados y eso sí, cosas folclóricas me gustaba mucho. Y bueno, ahí ya te digo, no menos de 400, 500 personas. ¿Y te acordás de alguno de estos que seguramente hacías carrera de caballo para llegar a la escuela? ¿Te acordás de algún compañero? Sí, bueno, sí, lo que me acuerdo de las grandes peleas que teníamos cuando la maestra no los veía. Y bueno, pero siempre amigos, porque eso se cortaba cuando aparecía la maestra, nos dejaba hasta después de hora a veces por habernos portado mal. Pero fue muy lindo. Juanico Rodríguez, uno de los que más se peleaba conmigo. Mira, no salió para pelearse, no, claro. Y después salió boxeador, así que no, había muchos chicos
que hoy andan acá, los Videla, este, muy lindo recuerdo de la infancia, fue muy buena. ¿Y tu familia o cuándo te venís al pueblo? Bueno, pasaron 20 años ahí, mis viejos tuvieron Bien. ese puesto, 28 años tuvieron. Ah, Y después se jubilaron y se vinieron al pueblo. Yo a los 12 años ya tenía que terminar con séptimo grado y sí, dije, no, me voy a trabajar. Y no fui más y por ende la perjudiqué a mi hermana porque era la más chica, habíamos quedado nosotros dos porque el resto ya claro. habían terminado. Así que bueno, y cuando ellos se vinieron, no, yo a los 17 años, a los 17 años me incorporé al servicio militar. Ellos siguieron ahí hasta el año 80, pero yo en el 75 me fui al servicio militar ¿Dónde te tocó hacerlo? en Bariloche. Así que conozco todo Bariloche. El otro día mis hijos me decían, vamos a Bariloche. Pues yo sí, siempre dije que iba ahí como civil, pero hasta ahora No se ha dado. no me llaman, No ¿no? me- ¿Y te tocó con alguien de acá de Veró a hacer el servicio Sí, militar? varios pibes. ¿Y qué iban en tren hasta allá? ¿Cómo iban? Bueno, fue muy larga, tardamos 4 días en tren, épocas de verano, y no teníamos agua, nos dieron, me acuerdo que fuimos acá a Tandil. Mm. De ahí nos cargaron el tren y decía, ustedes se van a penar pingüino a Bariloche. Nada, y dicho y hecho sí. Y nos enteramos cuando llegamos a Bariloche, cuando empezamos a ver el paisaje. Mm. Mientras tanto, no sabíamos a dónde iba a ir, no teníamos. Ninguna referencia, No, nada. no, porque en la época militar se manejaban así todo. Nos Mm. cargaban y no sé por qué, no sé ni por qué le hacíamos tanto caso. Sí, sí, era. Porque una vez que ibas a revisación, de ahí ya salías. Y hoy ya no funciona lo que es el servicio militar, pero en aquel entonces, para los que desconocíamos y no teníamos grandes salidas, era algo nuevo, Claro. ¿viste? Así que estuvo, ¿Y de también fue Veró linda experiencia. quién te tocó? Guillén, Oscar Ariscure, Sequeira, Caco Sequeira, hubo varios, que me acuerdo en este momento, pero ya te digo, creo que éramos 8 o 12. ¿Y ahí estuvieron cuánto tiempo estuviste? Bueno, venías fue ya. la primer clase de 58 que fue al servicio militar, por primera vez hacía una nueva experiencia, y a mí me tocó, por portarme bien, me tocó salir el último que salió a la vaca. Ahí tuve 2 años y eso que no era más de un año y pico. Me tocó 2 años y 2 meses. Ah, bastante estuviste. Sí, porque justo era el recambio de esa edad que probaban los chicos de 18 años en aquel entonces. Está. Entonces, no te olvides que era de 20 años el servicio militar. Y en ese la pasaron a 18 años. Sí, a 18 años, digo. Y yo fui a los 17. Pienso que vos relataste que fuiste en el 75, entraste con un gobierno democrático y te fuiste con un gobierno militar del servicio. Y sí, porque era en el 77 salí, y bueno, en esa época, si vamos a contabilizar los golpes militares, había Cada 2 por 3. Sí, muy seguido era. No tenía la seguridad que tenemos ahora, que después, gracias a Dios, se normalizó todo. Juan Carlos, y siendo muy chico vos dijiste, dejo la escuela, o sea que la primaria en ese momento no la finalizaste. No, porque era hasta séptimo grado. Bien. Y bueno, lo primero que hice fue de parquero. Me fui de parquero en las estancias vecinas que ocupaban a todos los hijos de los puesteros. Y cuando se enojaban uno de los muchachitos, iban otro del otro puestero. Y así sucesivamente. Bueno, lo primero que hice fue de parquero, después trabajé de chanchero. Había ahí en la misma estación un apicultor que el jefe de la estación tenía. ¿Quién era el jefe? Uno de Endes, un nombre, no sé si no era Barbieri de apellido. Y bueno, viene y le dice a mi viejo que yo tenía 12 años. Sí. Viene y dice, tengo que ir a hablar con tu padre, porque fue a pedirle trabajo. Y dice, tengo que hablar con tu padre a ver si te deja. Cabeza, claro. Si te deja. Bueno, voy a hablar y bueno, y ahí le dije, yo le voy a pagar otra cosa, es para llevarlo, para sacar la miel
y para llevar los tarros. Yo tenía un cuerpo grande, pero era chico. Que eras chico de edad, por Y supuesto. me cargaba con 4 o 5 cajones ahí en la carretilla y tenía que hacer como 200 metros, ¿viste? Así que duré hasta la primera quincena, ya, después ya, no, pues me digo, no, bueno, me voy eras a, muy chico igual. te digo, me voy ¿cómo es? A seguir con el parque. Y bueno, tenía una estancia muy vecina ahí, había unas viejitas muy afectuosas que siempre iban a pasear a casa, en el puesto, y bueno, siempre me tenían no hacía mucho, pero ¿Y quiénes eran estas me daba viejitas muy afectuosas? no, ya no creo están. que ya no viven, me parece que en la estancia Los Vesga, ahí cerquita a 5.000 metros del bien. puesto donde estábamos nosotros. Está. Y siempre por ahí pasamos casi todos los burgos, por los Peñaranda, eh, había por la estancia La Nora, de Campion, por toda la estancia toda la alrededor, zona. ahí trabajaban todos los burgos, todos los Gómez, todos los muchachos sí, todos los hijos de los posteros siempre andaban. Estaban ahí rondando. Claro. Bueno, retomamos entonces, ya te hiciste más grande, fuiste pululando ahí en las estancias, Sí, te vas al servicio y volvés del servicio militar. Y bueno, ahí agarré lo que era sector herramienta, empecé a trabajar en las estancias, sector herramienta, 77, así que del 77 hasta el 80 anduve ahí trabajando con los contratistas que trabajaban en las estancias, porque anteriormente eso había trabajado en ganadería y eso, pero después me vine a trabajar con los tractores, con la herramienta. Después de ahí, mi viejo se viene al campo, a la ciudad otra de vuelta, y resulta que después, bueno, yo también me vine con ellos. Claro. Hasta que conseguí trabajo acá y todo, ¿qué hacía? Había contratistas que vivían acá, como Cenizo, y esos que trabajaban en Estancia Laurel o en otras estancias. Bueno, me iba y hacía changas con ellos. O sea que nunca me he quedado quieto. Y un día, el primer oficio que aprendí fue de sodero. Había abierto Rivero una sodería, y bueno, y ahí aprendí, y bueno, empecé a trabajar ahí de día. O sea, reparto hacía de día, y de noche aprendí a dar cine. Bien, En esa aquel parte, entonces. sí. Estabas en lo que sería el cine Rialto. Era el cine Rialto, lo tenía en Ascroil en esa época, y Jorgito Bazán fue mi instructor. Digo, si me enseñas yo aprendo. Y sí, aprendí. ¿Cuántas películas por semana daban en Y me acuerdo que era lunes, domingo, lunes no, después los miércoles, y ganábamos más o menos bien porque en ese entonces hasta 3, 4 veces me acuerdo. Sábado, domingo, los miércoles y viernes creo que era. ¿Y había más de una función por día? Suponte había una a las 6. Pasábamos 2 películas. Y por ejemplo los domingos sí había matiné y en la noche. ¿Sí? ¿Cuánta gente iba al cine? Y estaba lleno, 250 personas. No, era muy lindo en esa época. Bueno, eran las únicas cosas que había casi. Claro. Eso y después el fútbol. ¿Y era muy caro el cine? No recuerdo, bueno, pero iba todo el mundo. Iba mucha gente. Iba mucha gente. En ese momento lo que hacían era ir fijarse a la cartelera y bueno, si era buena las películas y después ¿Y qué era por lo ahí que te más llevaban salía? alguna puteada ¿viste? Cuando te hacía un corte o venía más. O venía. Pero sí, ahí aprendí, me gustó mucho ¿Y eso, sí. ¿Había así tipo alguna cosa que gustara más? ¿Algún tipo de No, cine estaban los bailes en esa época, después, y el cine, otra cosa no había. Después el tiempo, el progreso fue cambiando. Sí, fue llevando bueno, por otros lugares. Exactamente. De hecho, después ya cada vez menos. Porque en esa me acuerdo que no solo dábamos acá, sino en las que también había abierto en Urdapilleta. O sea que también ibas a dar películas. Me iba para allá. ¿En esa época funcionaba el tren todavía o no? Sí, funcionaba el tren, pero nosotros nos llevaba en Ascroll en el auto. Y sí, había, y allá se trabajaba bien también. O sea que en esa época había, claro, no era mucha la alternativa que tenía. Claro. Así que me fui desenvolviendo y ahí. Vos dijiste de alguna película, porque aparte te las viste todas, un montón y sí, de veces. Las veía todas y rezaba que cuando estaba solo, porque el primer tiempo me acompañaba Jorge Bazán, que era el que me enseñaba, y una vez que cosas después ya te largaron solo a pasar. Claro. Así que ahí nomás,
20 días, 30 días, ya estaba solo. Sí. Y, ¿cómo es? Y bueno, como me gustaba, lo ¿Dónde aprendí habrán quedado enseguida. las máquinas esas de las películas? Después, esas máquinas se llevaron a, creo que a Urdapilleta, o se dejaron en Urdapilleta, o se cambiaron, eso no sé. Eso quien te puede informar bien es Lucía Coria. Ah, mira, voy a preguntar Lucía qué, Coria qué en esa fue de época eso. sabía, digamos, estaban ellos ahí, tenían, no sé si eran accionistas, qué era. Está bien. Y pasaste por la sodería, después pasaste también por el cine, en esto de pasar. ¿Alguna anécdota que se pueda contar de la época del cine? ¿Hay alguna cosa así cómica que haya pasado o algo o no? Tranqui, No, tranqui. lo más coso es alguno que dos por tres se había quedado dormido. Ah, Y roncaba y se habían ido todo y había que ir a despertarlo. Pero después no no. fue gran cosa. Y, Pero a mí, ya te digo, me apasionaba una que ganaba plata. claro. Y, y la otra que, bueno, era algo nuevo, inquietud que tenía de aprender algo Sí, no, no, es que fuiste inquieto, no tengo ninguna duda. he sido muy inquieto, sí, a la vista está. Juan Carlos, ¿y cómo me parece el oficio de zapatero que hiciste y ejerciste durante tanto tiempo? En ese interín surge la zapatería, porque yo era sodero, repartía y caña, que decían en aquel entonces, era un zapatero, un chico que está acá, que ya no es más, no hace más actividad, pues se fue a trabajar me parece que eran cosas telefónicas, o ese cambio de rubro, entonces él me enseñó. Yo le dije, bueno, yo le llevaba soda a él, y él le digo, che, le digo, esta profesión, le digo, ¿por qué no me enseñás? Le digo, que yo trabajo de noche y tengo la sodería, pero si llego a aprender, te dejo esto y voy. Y bueno, sí, sí, vení, tuve 6 meses. A los 6 meses ya puse solo y le digo, yo quiero aprender y una vez que aprenda voy a poner solo. Bueno, sí, yo te enseño. Y tuvimos muy buena relación, o sea, la tenemos todavía, muy buena relación, así que mi profesor fue él. ¿Y la primera zapatería tuya dónde estuvo físicamente? Hay frente a la farmacia Traverso, hay un Sí. localcito de Oscar Holgado. Bien. Ahí fue el primer, en el 82 lo puse. Está. Ahí. Ni Bien. bien, todo ese movimiento fue cuando vinimos para el pueblo, estuve, bueno, trabajé en los doctores, después agarré y trabajé en esto de la sodería. Bueno, de ahí empezaba a moverme, pero yo dije, este trabajo no es el que yo quiero. Claro. Entonces seguí buscando y bueno, y puse ahí y Y estuve como 10 años. fue una 15, época que ahí. también se arreglaba, bueno, hasta que vienen los 90, Era uno a uno que eso composturero, cambia, claro. yo hacía compostura de calzado, se llamaba compostura de calzado. Y se trabajaba muchísimo, solamente que el progreso fue devorando esos oficios a tal manera que, por ejemplo, los grupones que nosotros comprábamos, yo llegué a hacer ¿Qué hasta son los 30 grupones? grupones. Los grupones eran media vaca, le sacan el cuero a la vaca y todo ese cuero de la vaca, la mitad, o sea, yo sacaba 26 pares de media suela en entonces. Mirá si se hacía Ay, Dios. por día, 26 Mm, pares por día. Hacía media suela y tapa se le llamaba. mm. Entonces, yo me gastaba 30 grupones fácil. Había Y mucho venían los trabajo. proveedores, Mm. nos abastecían y nosotros eh, compramos y gastábamos ese promedio. Y bueno, y así fue que fui avanzando en el tema, me fui perfeccionando y después no cambié de lugar, me fui acá frente, donde era acá acá en la esquina, así en la esquina, Acá, donde hay un negocio, una carnicería ahí, sí. enfrente a la Plaza Guglieri, ahí tuve otro tiempo eh, como composturero. Paralelamente a estas cosas, hacía actividades deportivas, ya había dejado lo que era el cine eh, y me manejaba en mi día a diario, iba a lo que era todo lo que era ¿no? La compostura de calzado. Mi trabajo, mi profesión era esa, pero paralelamente hacía actividades deportivas. Y ahí aparece ¿no? El hombre que va a traer el maratón a Deró. Sí, fui el primer organizador de maratones en aquel entonces
eh, ya en el 83 fue. ¿Cómo descubriste esto de correr? Porque me gustaba mucho, en aquel entonces había un programa que se llamaba El Deporte y el Hombre, Ah, sí, sí. con Pancho Ibáñez, creo que es Pancho Ibáñez, Sí. sí. Y me apasionaba eso, y me apasionaba, y bueno, entonces fui, enseguida se adherieron muchos chicos, seguidores, y yo ya no era corredor, yo nunca fui un hombre de punta, pero sí para organizar. Para entrenar, vos. Sí, después ya me dedicaba, claro, cuando es como el gordito que no sabe jugar al fútbol, pero alcanza la pelota o es dueño de la pelota. Yo estaba siempre igual. Y en de la materia esa de aprender, bueno, fui a correr por primera vez, fui el primero que corrió en la maratón de los 42, aparte de Córdoba, ¿no? Porque el negro Córdoba, bueno, había corrido antes que yo y otras personas también, pero en aquella época corrí la maratón de los 42 kilómetros en Buenos Aires, que era en ese entonces la maratón Adida, que la relataba siempre José María Muñoz. Ah, mira. Bueno, fui y corrí ahí, después de eso, ya como que me surgieron varios pibes más que me venían siguiendo, que después tuvieron de muy buen nivel. Carlitos Artaz es uno de los que quedó en aquel entonces, que ya tenía mucho más nivel que yo, andaba mucho mejor. Muri Manso, el Turco de Láser, todo eso se movilizaron para correr. Así ellos hicieron otras actividades, pero les gustaba también y tenían Sí, esto Caracol como vos, Paredes. ¿no? Ustedes iban acompañando sus actividades con lo que tenían que Sí, vivir, ¿no? exactamente. Pero le ponían- Y me acuerdo que Caracol Paredes, el excombatiente, Sí, 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 está por venir, porque ahora bueno, anda con era problema un con el día, auto, pero va a estar por venir. es un superdotado para sus actividades deportivas, siempre Sí, lo sí, fue, sí, igual gente que que tiene Pepe muchas Mattioli, condiciones gente con físicas. condiciones de punta. Claro. Y bueno, me acuerdo que yo había organizado una maratón y corrió él, andaba de paso y corrió. Le pegó un paseo y eso que no se dedicaba a eso porque él era futbolista. Claro, bueno, pero tenía En parte pero física también. claro, tenía parte física muy buena. Así que esas son unas lindas anécdotas que han quedado a su maratón. Y era un momento también de los maratones, por lo que habíamos hablado nosotros, que los barrios también tenían comisiones y participaban de esto. En ese caso, la comisión en la cual yo estaba, que me acompañó muy bien, uno de los que me acuerdo, que ya no existe más, es Tito Bota, con los mellicitos, que ya hoy ya son hombres. Ya son hombres, claro. Yo, imagínate que andaban con 5 años y andaban conmigo, me acuerdo. Ellos empezaron a hacer atletismo conmigo, muy buen nivel, después nos siguieron con el tiempo, pero hicimos en aquel entonces le dimos auge, nos consiguieron, José Luis Pérez en aquel entonces nos consiguió un subsidio. Entonces yo le digo a Tito, que era el presidente, vamos a comprarla todos los trofeos. Compramos como para hacer puré trofeo. Le digo, comprar y los tenemos, porque no teníamos una sede, no teníamos nada. Que habían armado entonces una comisión. Era una comisión que se atletismo. registró acá en el registro de entidades de bien público. Bien. O sea, para funcionar como dirigente tuvimos que registrarnos. Bien. Bueno, me acuerdo que Rafael Rueda en ese momento nos aconsejó y dice, bueno, hagan una comisión y trabajen. Ahí canalizan todo. Bueno, allá estuve conduciendo, buscando a la gente, armando la comisión, y dice, bueno, vos querés ser presidente, vos tesorero, Rodolfo Hernández, otro tesorero en aquel momento. Y bueno, se hizo la primer, desde ese entonces, la primera comisión, que era en el año 80, la democracia vino en el año 83. Así Diciembre que, del 83. sí, en esa época, aprovechando todo ese movimiento, nosotros lo que queríamos era crecer como organización. Entonces hicimos el maratón de los barrios, que se iban por todos los barrios y se corrían en todos los barrios. Pero ya era a nivel organizativo, tenía un cuerpo, una comisión. Y ya eran un poco más serios. Sí, ya era más serio, más organizado. Y bueno, y ahí estuvimos ¿Y eso cuánto tiempo lo hicieron? Eso duró, era cada 2 años, 6 años, 8 años. Bien. Después de ahí se fueron creciendo los chicos. Los muchachos, claro. Y por lo tanto unos estudiaban, otros iban a hacer la actividad. Entonces yo me dediqué más al fútbol.
aunque ya me había dedicado al fútbol, porque en este momento estoy recordando que fui uno de los fundadores en aquel momento de Villa Obrera. De Villa Obrera era el presidente de Toti Rueda. Y ahí habíamos hecho un cosa que después estuvo, no sé, Villa Obrera estuvo funcionando como, ¿vos sabés dónde queda Villa Obrera? Sí, 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 allá de la Bolívar. Sí, bueno, Ahí. ahí se hizo la cancha, bueno, ahí andaba Burgo haciendo la Haciendo cancha lío. con el Toti Rueda y todo eso. Después el tiempo pasó, bueno, volviendo a esto, agarro y me dediqué más al fútbol y ellos siguieron conduciendo, la comisión siguió funcionando un tiempo hasta que después se dio de baja. Claro. Pero fueron muy lindos Lindos momentos. años. Sí. Aparte imagino que viajaron también a otros Sí, lugares. viajábamos a correr, representando a por Deló. ejemplo, visitábamos a Guanguelén, al Lago del Monte, fuimos varias veces. Yo con las botitas como corredores, siempre le digo las botitas como si fueran un bebé, Sí. pero fuimos a correr al autódromo, en la Casa del Niño, en Buenos Aires, el Hospital Gutiérrez. Organizaba una maratón, y ahí se pagaba y ellos recaudaban. Y bueno, con la familia Bota fuimos a llevar a los chicos, y muy linda, e incluso ganaron un disco de platino, los mellizos, ganaron un disco de platino. Todavía tengo los videos que tendrían 9 años, 10, Claro. ellos en ese momento. Así que tengo los videos ahí que, viste, me quedó. Lo único que no los hice fue pasar en algún formato para que se pueda claro, ver que porque una se pierden y ya creo que ya no hay más pasacaseteras, no hay más. Claro. Así que quedaron ahí, pero están. Está, bueno, no, por ahí alguien tiene para recuperar eso. Claro. Juan Carlos, vienen los 90 en la Argentina, viene el 1-1, eso habíamos hablado cómo había afectado tu actividad. Sí, ahí. Y cómo también vos te rearmás, ¿no? Y empezás a pensar, bueno, con esto de la zapatería, ya la gente no arreglaba tanto. Y sí, porque se fue cayendo, y venía el recambio. Me acuerdo siempre que un cliente, comerciante, que me dice en ese momento, dice, ¿y ahora qué va a hacer? Dice, con esto del cambio del 2x1. De todo por 2 pesos. Claro, yo de 40 grupones, 26 zapatos, mediasuelas por día, a hacer 2 pares en ese interín del 80 hasta esos 10 años, viste que vino ese recambio, pasé a hacer a lo mejor 2 pares de mediasuela por día. Era sí, no, había que dar de había que hacer algo diferente. Había que hacer algo urgente. De hecho, era solo, pero bueno, había que ser diferente. Entonces agarro y digo, voy a poner voy a arreglar zapatillas, porque se supone que las zapatillas se van a romper. Así que voy a hacer eso. Bueno, hice eso y después le agregué la fábrica de alpargata. ¿Qué se llamaba las alpargatas? El hornero. Sí. Fabricaba alpargata y bueno, ya la vendía, mis productos propios vendía ahí en el taller de reparación. Entonces con eso me defendía. Y después cuando ya empieza también a entrar a las alpargatas todo por 2 pesos, es como que me iban corriendo y el sistema me iba corriendo. Entonces puse ortopedia. Hice unos cursos, un doctor amigo me dio unos libros, más el hecho de que yo ya tenía 20 años casi de perfeccionamiento en lo que era el trabajo de calzado. Eso me daba la posibilidad de aprender fácil, más la guía de los libros. Había cursos en ese momento en Buenos Aires, y no, pues salen muy costosos, ¿no? Pero había muestras que se hacían, exposiciones, que iban los médicos y hablaban de la traumatología y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre paraba la oreja y teníamos los videos, teníamos en ese momento. Y bueno, ahí estuve con la ortopedia. En la actualidad todavía tengo trabajo particular. Si alguien se entera y sabe que hay que hacer plantilla ortopédica, todavía sigo haciendo. Pero la zapatería ya quedó en el tiempo. La tuve como otros 10 años, he tenido la zapatería. Y bueno, cerré la zapatería. Después de ahí ya me quedé con lo que era ortopedia.
Puse ortopedia yo, todos vendían cosas de ortopedia, porque acá no vendía nadie ortopedia. Después vendí todo y me puse un almacén. Y pasé de un lado al otro, porque justo en mi soltería era comprar un terreno. Cuando me casé, me hice la casa, lo primero que hice fue un salón. Y ahí empecé a trabajar. Así que, deambulando, siempre me defendí. Nunca me quedé con ¿Nunca los brazos. bajaste los brazos? No, nunca me quedé con los brazos cruzados. Juan Carlos, quiero que me cuentes también que este muchachito que dijo voy a hacer algo de dinero y dejo la escuela primaria, dijo no puedo quedarme así y decide terminar la primaria y seguir estudiando. Sí, en ese entonces, al ver que todo el sistema te va corriendo, sentía que había que mejorar algo, completar algo. Entonces termino la primaria en la escuela 35, nocturna. La sería la primaria de adultos que se conoce habitualmente. Después como le invito a mi hermano, digo, vamos, le digo, si yo voy ahí, le digo, lo aprendí, bueno, y ahí estuvo dudando, bueno, la cosa que justo quedó embarazada, y bueno, no tuvo posibilidades de ir. Está bien que le invitara porque vos la habías abandonado por allá. Sí, a la conciencia me mordía, me mordía. Entonces digo, vamos. Y bueno, ella estaba embarazada, después no fue. Y yo fui. Y estaba en ese entonces director Hernández. Bueno, lo terminé, pasaron como 4 años. Hernández. Intenté hacer el secundario. Mi trabajo, todavía estaba con la zapatería. Mi trabajo no me permitía ir, ya tenía que tener un poquito más de dedicación. Y estaba medio... Entonces abandoné el secundario. Pasaron como 4 años. Y dije, no, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me gusta abogacía. Lo voy a hacer. ¿Qué vas a estudiar vos? Bueno, no importa. Digo, yo voy a intentarlo. Claro. Y agarré y sí, me anoté en... ¿Dónde era la escuela técnica? En la técnica allá. Primero había intentado acá. Después pasó el tiempo, dejé de ir y fui allá. Y bueno, justo habían cerrado, me acuerdo. Habían cerrado la inscripción, había cerrado por una semana, me parece. Y ahí nomás me movilicé, junté firma y conseguí como 30 más o menos. Terminamos 11. O sea, conseguiste 30 personas que estaban dispuestas a ir a finalizar el secundario. Entonces hicimos el pedido, bueno... ¿Y quién más te ayudó No, era yo metido, yo nomás era, conseguía las cosas, si no sabía en ese entonces, porque había ido a aprender a escribir a máquina. En ese entonces la señora de barrio daba algo, pero no había terminado. Entonces... Lucy sería la de barrios que decís, mi vecina ahí de la esquina. Sí, ella me llegó en esa época quería aprender a máquina. Hoy no sé, los chicos ya con el... Sí, no, estás diciendo una antigüedad total. Estoy diciendo una antigüedad total. Y ¿cómo es? Y bueno, y siempre tuve en ese sentido, lo que me faltaba por un lado lo tuve por otro. Siempre tuve capacidad de desenvolvimiento. Claro. Y le digo, no, acá hay que hacer una nota. Al consejo escolar o donde sea, donde corresponde, a quién hay que hacer la nota, bueno, sí, es fulano tal, bueno, listo. Un nivel de energía, Juan Carlos. Sí, creo que sí. Creo, he descubierto que a lo largo de los años creo que he tenido mucho potencial de energía más que nada. Sí. Y bueno, y a los pocos días, que habrá sido menos de 15 días. ¿A quién le entregas la nota? Entrego en el consejo, me parece que fue en el consejo escolar, no sé si fue allá en el consejo escolar o acá en la escuela 1 que había unas oficinas de lo que sería inspección de enseñanza. Me parece que sí. Probablemente haya sido ahí. Hubo un movimiento, no sé cómo. La cosa que estaba Patricia Leiva, sí, en ese momento. Claro, era la directora. Sí, era directora. La cosa que cuando fui, bueno, sí, se vuelve a abrir una nota que se vuelve a abrir, se amplía nuevamente ¿viste? Porque había, no sé, ya estaba no sé cómo se manejaban ellos ahí. La cosa que se abrió. Bueno, me puse contento, les avisé a la mayoría de los que había convocado, claro. Y fueron, y un tiempo fueron, algunos desertaron, otros... Yo quedé. ¿Y finalizaste? Y finalicé. A los ponchazos, pero finalicé.
Así que después agarro, digo, ¿Y en qué año fue que finalizaste el y secundario? yo tenía 53 años, tengo 65. 3 años después, eh, lo, a los 53 años, ¿Recordás alguno de los que cursaron con vos ahí en el sí, nocturno? El bachiller. las chicas, Rosana Suárez, eh, después, ¿Vos eras el más grande del grupo? y sí, era el más viejo, era así, sí, sí, era el más viejo. Y después, pero me llevé muy bien, y yo siempre ¿Te con los portabas chicos, bien en el secundario? yo, yo tuve mucha, gracias a Dios siempre fui muy respetuoso en el sentido de decir, no excederme en el tema de conducta, ni de confianza. Siempre, no sé, los mismos pibes me tenían mucho respeto y yo los respetaba a ellos, los toleraba y ellos me toleraban a mí. Claro. Incluso te digo más, me enseñaron muchas cosas que yo ¿Seguro? no tenía ni idea, pero bueno, ahí estaba yo. Sí. ¿Viste? Así que, bueno, fue muy ¿Quiénes lindo. fueron profesores ahí del bachiller Y nocturno? fue García, ahí lo conocí a Rodolfo. Rodolfo García, eh, Caballero, un tipazo, el mismo, después quien, Sí, hay por varios este momento no, esos no. dos que mencionaste se han jubilado ya. Sí, ya está de jubilado, sí, la sí. docencia. Hoy los veo y le digo, chao profesor. Así que bueno, ya te digo, fue, Fue una linda experiencia. fue algo bastante movediza Claro. mi trayectoria de vida Sí, sí, no tengo duda. hasta ahí ese tiempo. Después que me recibí de ahí, digo, voy a estudiar abogacía. Le digo a mi mujer, voy a estudiar abogacía. Y bueno, te sentí Pobre capaz. señora tuya. Y sí, me escuchaba, por lo menos. Hasta el día de hoy me sigue escuchando. Y agarra, le digo, pero hay en Bolívar. Le digo, y bueno, dice, si te animás, bueno, fui. Y de acá fuimos como 6 o 7. Pero del curso mío que estaba, no. No, algunos chicos no siguieron. Y, y bueno, una linda experiencia fue en el CRU de ahí de Bolívar, porque el curso de abogacía había empezado primero en Trenquelauque, creo, después fue a Pehuajó y bueno, a mí me tocó ir. Pero tuve tan mala suerte ahí en cosas que estuve 2 años y, y lo cerraron porque se levantó la materia porque no sé qué pasó. La cosa que digo, bueno, ahora me quedé con eso pendiente. Bueno. Y bueno, me anoté este año, me anoté después vino la pandemia, son 2 años parado, este año me anoté para cursar libre, y bueno, estoy estudiando. Bueno, No nos vas sé a qué sorprender. va a ser, Yo tengo seguridad que nos vas a sorprender. ¿viste? Así que no sé, no es para trabajar, simplemente para pulirme un poco, en vez de sentarme en la plaza, ya estoy jubilado, en vez de sentarme en la plaza a contar los autos que pasan, Claro. hago algo, alguno podría ayudar. Seguro que sí. Juan Carlos, y en este Juan Carlos andariego, preocupado por las cosas de la comunidad, comprometido con instituciones, aparece Defensores de Gulieri. Sí, Defensores de Gulieri. Fue algo muy, muy lindo en su momento. Me llevó mucho tiempo. No solamente a mí, sino a todos los que me acompañaron, porque pasaron como 8 comisiones. ¿Y Por quiénes ahí, son 12, 13. los primeros de La primera comisión. algunos por lo menos? Bueno, desde el Vamos, Mario Sena. Fue muy, muy compañero, muy fiel. Y después Caíto Pérez también me apoyó en su momento, hasta que desapareció. Después, bueno, pasaron muchos chicos. Herrero, Gutiérrez, el contador Gutiérrez, todos aquellos chicos que habían estado, que eran chicos en aquel momento, que habían estado, la mayoría, conmigo, ya sea en un deporte o en otro, fue lo que me fue dando a lo largo de la vida, me fue dando esos conocimientos y esas conexiones. Claro. Y después, cuando yo las convocaba, te acompañaban. me acompañaban.
de cuidar lo suyo, por no decirme que no, no sé por qué, pero Mm. me acompañaba. Así que no ha sido tan malo. Tu paso, ¿no? Sí, Por algunos lugares. sí, no fue tan malo. Yo estoy muy conforme. Incluso tengo chicos que hoy me pasan, incluso hijos de esas personas que también fueron conmigo, que hoy me saludan y yo les digo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No los conozco, claro. El chico crece Claro. y uno se Juan queda Carlos, ¿qué mal. día es el día de la fundación de Defensores de Guglielmi? La fecha de Defensores de cumpleaños. Guglielmi, yo lo formé el día 9, presenté en el registro de entidades de bien público en el Consejo Deliberante el 2009. El, Me parece que es el 17 ¿De qué? del 2009. ¿Y el Y mes te acordás, Juan Carlos? ¿eh? ¿17 de qué mes? Para saber De qué junio. bueno, por cumple entonces de Sí, alguna manera. sí, en junio. Ahí fue que... No, no sé cómo. Hoy es 17. Hoy 18, ¿no? Hoy es 17 o 18. Hoy es 17, ayer fue 16. Mira. Sí, hoy es. Mira, si lo hubiese querido no sí. me sale. ¿Cómo es? Sí, tuve una linda experiencia. Recurrí a toda aquella gente que creía en mí y en la propuesta de la propuesta deportiva. La propuesta deportiva, yo siempre me consideré que para mí el deporte es universal. No tiene, yo soy de Boca en este momento, soy de Boca, pero cuando tengo que mirar a River, lo miro Claro, y si la jugada es buena, es buena, e sí, incluso es soy verdad, fana de Julián, que de ahora somos Julián. todos fanas de Julián. ¿Viste? Cada vez que pasa un mundial, siempre si el jugador es bueno no te fijas. No, es verdad. Sí. ¿Viste? O Tienes sea que razón. nunca tuve egoísmo con eso porque es de River. Si te puedo ganar, te voy a ganar. Obvio, se entiende Entonces, perfecto. claro, Sí. en aquel momento hasta en la comisión de Bulldog llegué a estar, de vocal. O sea, digamos, he pasado. Pero Defensor de Guglielmi es una creación mía, de Mario y de todos aquellos que estuvieron en la comisión. Que ya te digo, son 12 miembros, así que tenés más de 60 personas con 10 comisiones, 15. Así que nace porque creíamos que al cerrar Guglielmi, 20 años hace que había cerrado Guglielmi, entonces a los 10 años yo digo, vamos a crear Guglielmi, con otro nombre, pero va a venir Guglielmi. Entonces, ¿por qué? Porque habíamos quedado huérfanos a aquellos que les gustaba el fútbol. Si bien Guglielmi se hizo conocer por el fútbol y a su vez, paralelamente, por las motos, entonces, y los dos son deportes muy lindos, de hecho, se lleva mucha gente. Entonces, digo, vamos a crear Defensor de Guglielmi. Por lo menos en nuestra actividad y en nuestro pasaje, que quede algo y que lo continúe otro. Ese era el objetivo nuestro. Nuestro proyecto era un proyecto de fútbol y para esto, en aquel entonces, de arranque nomás, entramos en la liga enseguida, 3 años. Una locura. ¿Con qué lo solventábamos? Mucha ayuda. En ese entonces estaba Munarri, había otros. Sí, el gobierno radical era, me parece, en ese momento. Pero bueno, nos ayudaron también, todos los gobiernos nos ayudaron a nosotros. Y fuimos y participamos 3 años, 60 chicos tenía. Y los entrenábamos ahí en el parque, después no teníamos lugar hasta que conseguimos el espacio donde están ahora. Estaba el ex C. Entonces, bueno, de ahí conseguimos, hicimos la cancha y participamos. Pero ¿qué pasa? No teníamos cancha para participar porque teníamos como una letrina. Me acuerdo cuando entrenábamos ahí, habíamos hecho un bañito con un coso con una letrina, porque si quería ir al baño, podía tener ahí. Entonces, le alquilamos ese entonces a Bulldog para jugar. Al no tener cancha, nos prestaba la cancha Bulldog y primero salimos aquí en la ciudad, pero después, nada, te prestamos. Porque ya no había recursos como para... Todo eso lo solventaba la mayoría, lo solventamos nosotros y los padres, solventaban los viajes. Así que de esos 60 chicos, solo 3 o 4 siguieron después cuando yo mandé una nota a la gente de la liga, les mandé una nota diciéndole que nos retiramos para
trabajar en la infraestructura, que es Claro. algo muy lento, que hasta el día de hoy no hemos podido. Y ahora, hace 2 días o 3, que los pibes nuevos que están conduciendo a Defensores de Guglieri, ya han recibido el aval de que participan, Que los autorizan. los autorizan a participar. Así que el nacimiento de Defensores de Guglieri depende hoy su crecimiento de ellos y del acompañamiento que tengan la gente. Claro. Pero ya te digo, es una creación de todos aquellos que estuvieron Sí, en su sí. momento. Está bueno esto que decís, Juan Carlos, que si bien uno puede tener la idea, no la puede llevar adelante solo. No, y que, escúchame, porque eso tiene que ser así. Mm. Quien está hoy, tiene que, el tema, pienso que hay que formar dirigentes. Nuestra Argentina no tiene dirigentes. Si algunas cosas funcionan mal, por la falta de dirigencia. Porque siempre están los mismos, o porque no quieren. Especialmente si hay que trabajar a honores. Es muy Sí, difícil eso es lo que conseguir. se ha perdido, ¿no? Que antes... Eso, claro, vos imagínate, si arrancamos de aquel entonces, que por ejemplo, las comisiones en la escuela estaba lleno. En las escuelas, todos los clubes. Los clubes, no sé, imagínate pienso, el Club de la Larga. yo ¿Por sé, qué se formó el italiana. Club de la Larga? Mm. Porque habría mucha gente. Y había construían gente cosas. y trabajaban gratis. Es verdad. Entonces se perdió ese por el amor al arte. El arte de administrar, el arte de dedicarle su tiempo a una institución. Es muy difícil hoy con los tiempos, ¿no? Es como que va mutando todo. Exacto. Entonces, trabajé para poder, yo y toda esa gente trabajó para ver si podíamos dejar algo, en nuestro paso que quedara algo. Entonces, en cierto modo, prendió, y hoy hay un grupo nuevo de gente en Defensores de Guglieri ya consolidando el crecimiento. Si ellos logran crecer, va a ser gracias a su esfuerzo, pero también gracias al esfuerzo de quienes me siguieron para hacerlo nacer a la criatura. Sí. Así que creo que funciona. Bueno, Juan Carlos, se nos acaba el tiempo destinado. Se pasó, Se pasó, son 10:54 y a mí de si la me dejan mañana. hablar, no paro más. No. Juan Carlos, nos encantó a Gilda y a mí que nos acompañes, que estés dispuesto a conversar, a contar, ¿no? Que de alguna manera también esto que nos relatabas de tu vida, que tiene que ver, pensaba yo, en la historia del país, ¿no? Cómo los cambios de políticas económicas también influyen en esto de qué trabajar, cómo hacer, hacia dónde ir. Este espíritu bárbaro que tenés para armar comisiones, para trabajar, para juntar gente, por cosas buenas, por el deporte, por la ciudad. ¿Vos por qué estás tan referenciado con Guglieri? ¿Por qué? Porque yo los vi jugar a aquel entonces. Los partidos ocultó Guglieri, era algo muy lindo. Me quedó esa retina de cuando chico, de cuando yo venía del campo. Me quedó en la retina. ¿Te acordás de alguna formación de Guglieri? No, sería tirar nombre de gusto, pero me bastaba con ver la camiseta de Bulldog y Guglieri. Claro. Para mí era el deporte, es lo que tenemos. Por ejemplo, yo decía siempre que era de las ideas medias antiguas. A su vez puedo tener pujanza, pero era de ideas medias antiguas. No estoy de acuerdo que si vos vas a exhibir tu cultura, tu fútbol, tu localismo, lo hagas solamente con el crecimiento de gente, trayendo gente para ser mejor. Creo que deberías preparar, esa es la idea mía, preparar a tu gente, a los locales, y defenderte con eso, si vas a jugar afuera. No traigas afuera, no porque sino simplemente porque darle la oportunidad a los tuyos, prepáralos, o mandá a alguien que se prepare que transmita cómo se debe ser. Y como esto es totalmente amateur, me encanta el fútbol, y pienso que si mañana me vuelven a ver, dejamos todo, nosotros hemos dejado todo bien ordenadito, con todo lo
trámites hechos, con número de expediente, por ejemplo, defensores de Gulieri. Ellos creo que lo van a continuar porque le tengo una fe ciega, espero que así lo hagan. Y si, bueno, si algún día no pueden, ahí yo puedo mover, ahí estaré. Bueno, Juan Carlos, 1.000.000 de gracias por estar. Gracias a vos por dejarme contar estas vivencias que han sido un pasaje que a muchos a lo mejor les puede interesar, de aquellos que compartieron conmigo y a otros no, pero bueno, necesitamos dirigentes. En todos los niveles necesitamos dirigentes. Por eso cuando aparezcan dirigentes, en vez de cuestionarlos de movida, tratémoslos de por lo menos darle la posibilidad de que se puedan desenvolver. Después vendrán las críticas. Juan Carlos, gracias. Gracias a vos. Y me voy acomodando para cerrar el video, mientras pone algo de música Gilda y después nos despedimos.